inauguración del ciclo de conferencias Nuevo Régimen Energético en México. Nos honra esta tarde con su distinguida presencia en este recinto y presidiendo el acto, la maestra Sara Mispalma León, secretaria general de la Facultad de Derecho. La maestra Ernestina Pombo Hernández, académica de nuestra facultad. La licenciada Paulina Beck Magaña, Head of Legal de Energía Real. El ingeniero Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. El maestro Roberto Torres Velasco, abogado en Jones Day. Asimismo, el licenciado Cristian Rosales Fuentes, abogado en CMS Woodhouse Lauren Ludlow. Y por último, el doctor Héctor Benito Morales Mendoza, nuestro director del Seminario de Estudios Jurídico-Económicos. De igual forma, damos la bienvenida a profesoras y profesores invitados. Saludamos también la presencia de la esencia de nuestra universidad, alumnas y alumnos de esta casa de estudios, así como el público en general. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos el mensaje a cargo de nuestra señora secretaria general. Adelante, por favor, maestra. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está, Facultad de Derecho? Esa es la actitud. Me da muchísimo gusto que estemos aquí hoy reunidos para tratar un tema muy importante de relevancia y más en estos tiempos. Ya estarán escuchando a nuestros magníficos ponentes. Antes que nada, saludo con mucho aprecio a nombre de nuestra querida señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a los distinguidos miembros del Presidium, la maestra Ernestina Pombo Hernández, catedrática de nuestra querida facultad, la licenciada Paulina Beck Magaña, el representante de Energía Real, al maestro Roberto Torres Velasco, al ingeniero Walter Julián Ángel Jiménez, y a la licenciada Cristian Rosales Fuentes por estar aquí. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta inauguración del ciclo de conferencias Nuevo Régimen Energético en México, un espacio de reflexión académica y análisis especializado sobre los desafíos, oportunidades y transformaciones que enfrenta el sector energético en nuestro país. En este sentido, la Facultad de Derecho de la UNAM se complace en recibir a distinguidos especialistas, académicos y representantes del sector público y del sector privado, cuya presencia enriquece el debate y reafirma la importancia de este foro. Su experiencia y conocimiento son fundamentales para comprender los alcances y perspectivas del nuevo régimen energético en México y sus implicaciones jurídicas, económicas y sociales. El sector energético es un pilar del desarrollo nacional y un componente estratégico de la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la sustentabilidad ambiental. En los últimos años, nuestro país ha experimentado cambios normativos significativos en la regulación de la energía derivados de reformas que buscan redefinir la relación entre el Estado, los actores privados y, por supuesto, la ciudadanía. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la evolución del régimen energético no puede entenderse sin una visión integral que considere tanto los aspectos técnicos y económicos como los principios de legalidad, de transparencia y acceso equitativo a los recursos energéticos propiamente dichos. La energía, más allá de ser un insumo estratégico para la economía, es un derecho fundamental que impacta en la calidad de vida de la población, definiendo la competitividad de nuestra nación en el escenario global. Por ello, si bien es necesario analizar las reformas y su implementación, también se deben observar las oportunidades y retos que plantea la transición energética hacia fuentes más limpias, más sustentables. Este ciclo de conferencias se compone de 3 sesiones esenciales.
La primera de ellas abordará las reformas al sector energético mexicano, examinando las modificaciones normativas y su impacto en el diseño institucional y en la competencia dentro del sector. La segunda sesión analizará la política y la transición energética, un tema de gran relevancia en un contexto global de transformación hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, que requiere del compromiso de todos los actores involucrados para garantizar su viabilidad y eficiencia. Finalmente, la tercera sesión se enfocará en la justicia energética, un concepto que implica garantizar el acceso equitativo a la energía, considerando no solo la eficiencia del mercado, sino también la dimensión social y ambiental de las decisiones en esta materia. Previo al inicio de este ciclo de conferencias, tenemos que tener claro que el acceso a la energía es un elemento clave para la reducción de la desigualdad y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible. La falta de acceso a energía asequible y confiable sigue siendo una barrera que impide el crecimiento económico y la mejora en las condiciones de vida de amplios sectores de la población. De esta suerte, la justicia energética exige repensar los marcos normativos y regulatorios para asegurar que la transición energética no solo sea viable desde el punto de vista tecnológico y económico, sino que también sea justa y socialmente incluyente. La Facultad de Derecho de la UNAM reafirma su compromiso con la generación de conocimiento y el análisis crítico de los temas más relevantes para el desarrollo del país. La intersección entre derecho y energía plantea retos complejos que requieren una visión integral, interdisciplinaria y con perspectiva de largo plazo. Estoy segura de que este espacio será una gran oportunidad para el diálogo informado, el intercambio de ideas y la construcción de soluciones viables a los desafíos que enfrenta nuestro sector energético. No olvidemos que la colaboración entre el sector académico, las instituciones gubernamentales y la iniciativa privada es clave para consolidar un régimen energético que responda a las necesidades del país y a los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora secretaria general. Me permito despedir su presencia con motivo del cumplimiento de sus actividades académicas, pero no sin antes también hacer patente de nuestro agradecimiento a través suyo a nuestra señora directora por todas las facilidades para lograr este esfuerzo académico. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria general. A continuación, cedo el uso de la palabra al moderador de la mesa, el maestro Cristian Rosales Fuentes. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Me encanta ver a muchos amigos aquí, gente que está metida en el sector, que son expertos, pero también el interés de todos los alumnos que están aquí. Les agradezco el interés. Son tiempos importantes por los que está atravesando México ahorita. Se está rediseñando, se está reestructurando el marco legal, la forma de hacer proyectos de energía, la forma de cómo, hacia dónde va México, por ejemplo, para el tema de dónde vamos a abastecernos de energía eléctrica. Hay muchos cambios, hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, temas de, justamente lo comentaban ahorita, el punto de sustentabilidad, el tema de ambiental, el tema de justicia energética. Hay muchos puntos muy importantes, pero es bien importante no perder de vista que lo que se haga ahorita, este momento de cambio, es lo que va a regir los próximos 10, 15, 20 años, el diseño, particularmente el diseño del esquema eléctrico y de energía, por ejemplo, también petróleo, en México.
Tengo el gusto de haber invitado y también agradezco muchísimo a la escuela por darnos el uso de sus instalaciones, tener un panel de lujo. Estoy muy contento de que Walter, que Roberto, Pau Beck y la profesora Ernestina se nos unan. Cada uno abordaremos un tema específico en hidrocarburos, hablaremos sobre temas de energía eléctrica y hablaremos también, tenemos muchas dudas hacia dónde va en esta transición. Para los que no sepan, ahorita estamos esta transición está inminente en unos días para cambiar la Comisión Reguladora de Energía hacia una nueva comisión llamada Comisión Nacional de Energía. Entonces, comenzamos, yo creo que vamos a escuchar las opiniones de nuestros expertos. Y vamos a comenzar con el comisionado Walter. Agradezco mucho tu asistencia, Walter, y pues el piso es tuyo. Muchas gracias. ¿Allá? Donde tú quieras, donde te sientes aquí o… Pues si quieren, allá para que me vean, no escondo nada. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Como ya dijeron, pues mi nombre es Walter, soy todavía comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Como ustedes saben y como ya lo anticipó nuestro querido moderador, la Comisión Reguladora de Energía se extingue en el momento en el que, bueno, ya se extinguió con la reforma constitucional de diciembre del 24, solo que termina el procedimiento de extinción, digamos la parte de acomodar todo lo necesario, en el momento en el que se promulgan las nuevas leyes. Uno de los transitorios de la reforma constitucional establece que en el momento en el que se publiquen las nuevas leyes en el Diario Oficial de la Federación, los comisionados terminamos nuestros encargos. Y aquí me parece importante hacer una precisión. El organismo que surge, la Comisión Nacional de Energía, no es la evolución de la Comisión Reguladora de Energía. Es otro organismo que toma facultades de la Comisión Nacional de Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero es otro organismo. Realmente la CRE se extingue. Eso me ha costado mucho trabajo explicarlo, tanto afuera como adentro de la comisión, porque hay muchas personas que piensan que la condición de su plaza o las condiciones laborales que se tienen necesariamente tienen que continuar con el nuevo organismo, y eso no tiene por qué ser así, porque legalmente es una extinción. Bueno, pues ustedes sabrán más de eso, ustedes son abogados, yo solo soy un ingeniero, pero entiendo, por lo que dice la reforma constitucional, que vamos a dar paso a otro organismo que se va a encargar de asumir las facultades que tenía la Comisión Reguladora de Energía en materia de midstream, downstream, en materia de hidrocarburos, generación, transmisión, distribución, comercialización y suministro básico de energía eléctrica, y llevándose las facultades en materia de comercialización de gas natural asociado a los yacimientos a esa nueva Comisión Nacional de Energía. Y con eso acaba una historia de una institución para dar paso a otra. El sistema energético que tenemos actualmente es testimonio de nuestros cambios históricos, de los diferentes momentos que hemos vivido como pueblo, de las decisiones colectivas que hemos tomado y también, por supuesto, de algunas decisiones individuales. Hoy tenemos un sistema energético recargado al 84.4% en combustibles fósiles y con una alta dependencia a la importación de gas natural, principalmente de Estados Unidos, y una participación considerablemente mayor de utilización de energías renovables como en términos de energías primarias, superior incluso que la que tiene Estados Unidos. Eso quiero que lo tengan ahí como dato dentro del balance nacional de energía, que muchas veces el país del norte nos da lecciones de cómo tienen que ser los cambios acelerados, pero resulta ser que en términos de matriz de energías primarias tenemos mucha más participación de renovables y concretamente de la bioenergía. Entonces, eso para que no se confundan con el tema de matriz de generación eléctrica con matriz de energías primarias. Entonces, ¿hacia dónde va el sistema energético de México? Como ya lo mencionó tanto la señora secretaria general como nuestro moderador, el actual proceso de cambio, de transformación del sistema energético apunta necesariamente hacia la consolidación de la transición del mismo sistema hacia un sistema de bajas emisiones con mayor utilización de energías renovables
y a lo mejor en algún momento también de integración de mayor energía nuclear. Eso, por supuesto, está a debate. Pero lo necesario, lo importante es que se tiene que dar ese proceso de transición. Ahora, ¿cómo es la transición en el caso de México? Bueno, pues tiene que ser una transición ordenada, donde el costo de la transición no se recargue en los bolsillos de la gente y que de la misma manera todo el mundo pueda acceder a la energía sin tener exabruptos por lo mismo de la necesaria transformación de equipos, utilización de equipos más eficientes y la reconversión de los centros de carga, de las centrales generadoras e incluso de las formas de utilizar la energía. Porque yo les voy a preguntar, es más, voy a hacer un ejercicio, ya que ustedes son doctos en la materia y seguramente lo han escuchado muchísimas veces. ¿Qué es la transición energética? ¿Quién levanta la mano y me dice qué es la transición energética? No todos, uno o dos. Por allá alguno de los alumnos, compañeros, compañeras. Nadie. Bueno, como no estamos aquí en un foro de preguntas y respuestas todavía, me voy a tomar el atrevimiento. La ley de transición energética, que es la que todavía está vigente y que será sustituida por la ley de planeación y transición energética, no tiene una definición de transición energética. A lo mejor no me lo quisieron decir porque quizá ya lo saben o porque quizá no lo saben. También desconocer algo es válido. Pero en el país se utiliza la definición de transición energética de manera muy disímbola. La nueva ley de transición energética ya plantea una definición clara. ¿Y por qué es importante definir las cosas? Porque las definiciones nos permiten alcanzar metas, objetivos, líneas de acción, mecanismos para poder llegar a lo que estamos definiendo. El no tener definiciones hace que cualquier cosa pueda ser transición energética. Utilizar coches eléctricos es transición energética. Utilizar energías renovables es transición energética. Eso es completamente falso. Se le llama sustitución tecnológica. La sustitución tecnológica no te lleva a la transición energética. Una política sostenida donde se incluya la sustitución tecnológica te puede llevar a la transición energética, pero te puede llevar, no necesariamente te lleva. ¿Cuál es la condición única para decir que estamos hablando de transición energética? Cuando hablamos de la obligatoriedad de la eficiencia energética. Lo que está planteando la presidenta dentro del marco legal, nuevo marco legal, es tratar de ajustar la eficiencia energética a su obligatoriedad en todo el sistema energético, para que podamos decir que estamos disminuyendo la intensidad del sistema energético. A eso apunta la transición energética. Cualquiera que venga a hablar de que ya no me dieron mi permiso de la central fotovoltaica, estás atentando contra la transición energética, está mintiendo, porque pueden forrar todo el continente americano de paneles fotovoltaicos y nunca alcanzar la transición energética, la disminución de la intensidad del sistema energético. ¿Y a qué está asociado? A la tecnología que están usando, por esa computadora que está prendida, a los teléfonos, a las luminarias, a nuestras formas de utilización y desperdicio de la energía eléctrica, así como de aprovechamiento eficiente de los recursos que tenemos. Hacia allá está, esa es la perspectiva que está planteándose en este momento con los cambios. Que pueden ser mejores, sí pueden ser mejores, pero por eso inicié diciendo que el sistema energético que tenemos es una demostración del momento histórico que estamos viviendo. ¿Por qué no podemos simplemente cambiar toda nuestra utilización de combustibles fósiles a renovables? ¿Por qué no dejamos de utilizar el carbón? ¿O por qué no dejamos de utilizar el combustóleo? Porque no podemos, técnicamente no podemos, económicamente menos. Y si lo utilizamos y si lo hacemos de manera irresponsable, pensando que ese es el camino, pensando únicamente en una condición y no en todas, probablemente el costo de ese cambio tecnológico lo pague la gente más pobre en una tarifa eléctrica. Esas decisiones son las que se tienen que tomar, las que tienen que considerar en el momento de tomar decisiones para lograr hacer que la energía sea para todos. Entonces, dentro de la perspectiva de cambio y transformación del sistema energético, se está apuntalando y la nueva ley ya incluye esa definición de transición energética. Muchos peleamos mucho tiempo porque se incluyera. Es más, a muchas personas que yo hice exámenes les hice el examen para ingresar a una plaza dentro de la Secretaría de Energía, porque antes fui director general de Energías Limpias, le preguntaba ¿qué es la transición energética y dónde está definida? Y todos decían que por
default estaba integrada en la Ley de Transición Energética y esa fue una de las grandes ausencias, además de la obligatoriedad de la eficiencia energética, como lo estableció en su momento el artículo 11 de la Ley de Transición Energética. Quisiera concluir porque sé que estoy en un panel y estoy robando el tiempo de los demás, pero voy a decir algo que también me parece importante. La transformación de este sistema tiene que estar encuadrada con la rectoría del desarrollo establecida en el artículo 25 de la Constitución, párrafo primero. El Estado es el encargado del desarrollo nacional y también de la planeación, porque no puede ser que a cada quien se le ocurra meterse en algún lado y esperar que se les interconecte y que salga la energía. Tiene que ser ordenado para que pueda ser para todos. Y en este mismo sentido hay que incorporar un elemento a estos nuevos cambios legales. Hace rato la secretaria general decía, hay un diálogo entre el sector público y el privado. Sí, y además falta integrar al sector social. El sector social está declarado dentro del artículo 25 de la Constitución. Y ustedes saben, o si no lo saben, se los informo en este momento, más del 80% del territorio estadounidense se electrificó con cooperativas del sector social, del territorio estadounidense. El sector social tiene una fuerza económica importante y ese es el que ahora se le tiene que dar una entrada para que participe de manera singular en el sistema energético a través de cooperativas energéticas que pueden ser prosumidoras o que se pueden comportar como cualquier otro elemento que vende energía dentro del propio sistema energético. Por ejemplo, esta idea de hacer expendios de gasolina que pudieran estar más cerca de la gente o solineras, es decir, que centros de carga abastecidos especialmente por sol, pueden estar establecidas por cooperativas que a su vez suministren energía. Bueno, son elementos que ahora están en la mesa y que están transformándose. ¿Por qué no se había hecho antes? A lo mejor soy el objeto de los abucheos, pero porque las leyes, el andamiaje que estaba establecido antes, no estaba hecho para eso. Sí obedecía a una cierta necesidad de un momento histórico que consideró necesaria la apertura para una parte del sistema energético, pero la realidad es que eso ni nos llevó a ser más eficientes, nos llevó a tener mayor dependencia y no nos ayudó a ser limpios, porque una central de generación que necesitaba ser el respaldo de una central, por ejemplo, fotovoltaica, teníamos que tenerla turbinando a bajo factor de potencia y eso genera muchas más emisiones, como tener un coche en primera velocidad esperando a ver en qué momento se cae el voltaje de una central intermitente. Entonces, en términos técnicos, las cosas no cuadran respecto de los temas legales necesariamente y sobre todo, en términos económicos, no necesariamente el comportamiento de un sistema energético o un sistema eléctrico necesariamente cuadran. Decía mi profesor de aquí, de la Facultad de Ingeniería, porque tuve el gusto y el agrado y el honor de estudiar aquí en la UNAM, el ingeniero Jacinto Viqueira, decía, los electrones siguen las leyes de Kirchhoff, pero no necesariamente van a seguir las leyes del mercado. Con eso los dejo. Muchas gracias. Muy interesante el análisis, comisionado, con toda la experiencia que usted tiene en materia energética y particularmente en electricidad. ¿Me escuchan? ¿No? Perdón, a ver, bueno, probando. Creo que ahí está, ¿no? Muchas gracias por las palabras y el análisis. Posteriormente pasaremos a escuchar a la profesora Ernestina Pombo. Ella es experta en materia de hidrocarburos. Tiene muchísima experiencia, es consultora independiente, pero ha fungido como comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y es experta en estos temas. No comisionada, fui directora general de licitaciones ahí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y más o menos llevo como desde el 2010 en el sector energía, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y yo me voy a enfocar un poco más, como lo es mi expertise en el sector hidrocarburos y todos estos cambios que vienen a partir del cambio de régimen y con toda esta normatividad. No podemos perder de vista que las reformas que se están presentando y estas iniciativas derivan de las dos reformas constitucionales que se dieron en 2024. Uno en materia precisamente del cambio de la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado y se llamó en materia de áreas y empresas estratégicas, ¿no? Dándole este carácter de empresa pública de Estado que por los
no se habían dado cuenta, son las mismas siglas, ¿ya? EPES. Entonces, partimos de estas dos reformas y después, en el 20 de diciembre del 2024, la publicación de la reforma constitucional de simplificación orgánica. Esto reduce el aparato administrativo y con ello se lleva a los órganos reguladores coordinados en materia energética, sin que sean órganos constitucionales autónomos, como fue el motivo y la justificación, sobre todo de esa reforma, ¿no? Lo cual llama un poco la atención porque finalmente se incluyeron en un apartado donde no correspondían. Esa es mi primera observación. Y la segunda es que se les da un tratamiento igualitario. La mayoría de la justificación y de la justificación de esta reforma se enfocó en temas de electricidad, dejando de lado al sector hidrocarburos, lo cual pues nos hizo falta ahí un poco de saber cuál era el objetivo de eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y quién se iba a hacer cargo de toda esta administración técnica de las actividades de exploración y extracción. Bueno, con motivo de estas dos reformas que se publicaron en diciembre, como les comento, del 2024, surge un nuevo marco normativo que presentan en esta iniciativa el 5 de febrero del presente año y que actualmente ya se encuentra en la Cámara de Diputados, porque fue aprobado por el Senado el 24 de febrero pasado. Entonces, de este cambio, pues lo primero que podemos advertir, precisamente en alcance o para concretar esa reforma constitucional, fue la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, la cual tendrá que realizarse. Se dio un plazo para ejecutarla de 90 días, los cuales vencen el 20 de marzo. ¿no? Entonces, pues ya está próximo. Específicamente se hablaba, o el discurso y la justificación, incluso en la exposición de motivos, es vamos a trasladar las atribuciones de estas dos comisiones a la Secretaría de Energía. Eso dice la reforma constitucional, y ya con este marco normativo surge una nueva comisión, la Comisión Nacional de Energía, no con todas las atribuciones y con la característica particular de que es un órgano desconcentrado. Y entonces esto rompe con el criterio de la regulación, no solo de los mercados, porque recordemos que en el sector hidrocarburos la regulación no es únicamente de mercados, sino también de la actividad misma en cuanto realizamos las actividades de exploración y extracción, porque estas continuaron siempre siendo áreas estratégicas, simplemente se les quitó el apellido, se rompe este paradigma jurídico de decir es una actividad exclusiva del Estado, pero sigue manteniendo este régimen de área estratégica. Por lo tanto, la autoridad y ese órgano regulador no solo iba en cuestiones de mercado ni tampoco con cuestiones tarifarias, sino al desarrollo de la actividad de exploración y extracción, al fondo de la actividad. Y esto quiere decir que te voy a decir yo, Estado, cuándo, dónde, cómo, por qué y de qué manera vas a realizar esas actividades, y además voy a tener un seguimiento exhaustivo de esas autoridades, de esas actividades, porque tengo, de acuerdo con mi propia normatividad técnica, la obligación de autorizarte cada una de las etapas de este proceso técnico, ¿no? Que es la exploración, la evaluación y finalmente el desarrollo, y darte este seguimiento. Entonces, creo que, ¿usted me avisa el tiempo? Ok, de acuerdo. Entonces, hay muchísimas cosas que decir de porque se cambia todo el esquema, hay muchísimas cosas. Yo lo voy a centrar en estas tres. Una, que es esta naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Energía y las funciones divididas con la Secretaría de Energía, que justamente es quien es su superior jerárquico. Entonces, tampoco se llega a comprender cuál va a ser el alcance de la decisión, y que está integrada por un director general, pero que también va a tener un comité técnico que, al parecer, por lo que está hasta ahora, la decisión al final va a ser de ese comité técnico donde el director general no figura, ¿no? Entonces, también eso genera un desbalance desde el punto de vista administrativo y desde esta organización de qué características deben tener cada uno de los órganos que forman parte de la administración pública, porque por eso tenemos dividido sector central, sector paraestatal, y también con ciertas calificaciones que ahora estamos mezclando, ¿no? Se mezclaron desde el 2013 con la ASEA,
¿no? Donde terminó siendo un órgano desconcentrado, sin embargo sus atribuciones eran totalmente regulador. Pero y aparte le dimos un fideicomiso. ¿Cómo? ¿Recursos? Cuando es desconcentrado, pues ahí ya dijimos, o sea, esto pues no es ni desconcentrado ni descentralizado, ¿no? Ni tampoco es un órgano, no le quisieron reconocer la calidad de órgano regulador coordinador en materia energética. Eso vuelve a suceder, pero ahora con esta Comisión Nacional de Energía, donde al ser un desconcentrado, en teoría tendría que tener la atribución completa por la especificación técnica o bien por el tema que se va a tratar de atender todos los asuntos y sin embargo se divide con su propia cabeza de sector. Y digo cabeza intencionalmente porque con este marco normativo estamos regresando no al esquema anterior de 2013, simplemente en cuanto a la administración pública, a esta parte de la coordinadora de sector se desvanece y ahora vuelve a ser esa cabeza de sector que va a tomar absolutamente todas las decisiones. Y por otro lado, ya ese es uno de los puntos que espero me dé tiempo de tocar a fondo. El siguiente es el cambio total en el esquema para realizar las actividades de exploración y extracción, cuando la reforma energética de 2013 estableció que por regla general íbamos a adjudicar los contratos para la exploración y extracción, contratos licitados, sujetos a este acreditamiento de las capacidades por parte de las empresas que querían realizar esas actividades en México y también a que ofrecieran una mejor oferta, tanto en la realización de actividades, en la inversión, como ya en el pago de las contraprestaciones. Y que ahora este concepto se cambia por completo, precisamente en cumplimiento de esa política pública establecida por la Secretaría de Energía, y vamos a tener como regla general otorgamiento de asignaciones. Y como excepción, únicamente como excepción, cuando la empresa nacional petrolera no quiere esos proyectos o bien porque así lo solicite la Secretaría de Energía, por excepción vamos a adjudicar contratos para la exploración y extracción. Este es un cambio radical en la realización de estas actividades, ¿no? Entonces también se modifica la forma de inversión. Otra vez volvemos a este tema de la empresa nacional petrolera como intermediario entre el Estado mexicano y los operadores petroleros, cosa que había eliminado el contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? Y lo último que quisiera tomar ya es en la parte de midstream y downstream y bueno, ciertos cambios. Para empezar, la Secretaría de Energía se queda y vea con los permisos de transporte, almacenamiento y comercialización de crudo. Todo el tema crudo se queda en la Secretaría de Energía. Eso ya nos da una visión directa para decir, estamos viendo el fortalecimiento a la empresa nacional petrolera desde ese origen, ¿no? Porque son las actividades que más ingresos nos van a generar y que precisamente como corresponde en un área estratégica del Estado, pues la regulación y esa decisión en las actividades va a ser totalmente del sector central, específicamente la Secretaría de Energía. Y por otro lado, el tema de, justo se sorprendía mucho, que ¿qué va a pasar con la regulación asimétrica? Bueno, pues después de todo esto podemos concluir que eso ya no existe, ¿no? Porque precisamente la regulación asimétrica era para poner en equilibrio el propio mercado, ¿no? Regular esa prevalencia que tiene la empresa nacional petrolera en un mercado y así poder contener su actividad, garantizando que todas las empresas que quisieran participar en esta prestación o en estas actividades de midstream y downstream pudieran hacerlo con la seguridad de mantenerse y de que no iban a ser absorbidos precisamente por ese agente dominante del mercado. Pero si ahora la propia normativa y todo el marco normativo establece que esa prevalencia es legal y que tenemos que caminar hacia fortalecer a la empresa productiva del Estado y que la participación privada va a ser residual, pues esa regulación asimétrica no tiene cabida, ¿no? En mi siguiente intervención trataré de puntualizar algunos temas de estos tres, que hay muchísimo de qué hablar, pero preferí reducirlo a eso. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Ahora a continuación vamos a hablar sobre el tema del sector eléctrico y vamos a comenzar con Roberto Torres,
creo que tienes comentarios. Nos gustaría escuchar tus opiniones sobre la nueva ley del sector eléctrico. ¿Se escucha bien ahí? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la máxima Casa de Estudios por recibirnos, por organizar este foro. Muchas gracias a Cristian por la invitación y mi reconocimiento a los panelistas. Muy alto nivel, mucho conocimiento. El ciclo de conferencias versa sobre la reforma energética. La reforma energética es una moneda que tiene dos caras. Por un lado está el sector hidrocarburos, por un lado está el sector eléctrico. Yo me voy a limitar a platicar brevemente sobre el sector eléctrico, la reforma al sector eléctrico. Y para ello es necesario platicar sobre algunos de los antecedentes. ¿Por qué una reforma, ¿no? Si aquí la mayoría son estudiantes de Derecho, ¿no? Estará ya acostumbrándose a empezar a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de una norma? ¿Por qué existe la norma? ¿Qué es lo que intenta lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la política pública subyacente detrás de una norma? En el caso del sector eléctrico, y por simplificarlo, porque entiendo que tal vez el foro no es necesariamente técnico o especializado, pero veníamos de un penduleo, ¿no? Hace mucho tiempo, ustedes no habían nacido claramente, la actividad en el sector eléctrico era una actividad monopólica del Estado mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad. A principios de la década de los 90, ¿no? El péndulo empieza a moverse un poco y se permite de forma limitada la participación de privados en actividades de generación. Posteriormente viene la reforma de 2013, ¿no? La reforma energética de 2013, y el péndulo pasa casi completamente del otro lado. Y pasamos de una actividad monopólica del Estado, si se me permite, ¿no? Parece redundante, monopólica del Estado, ¿no? A un sector eléctrico de gran apertura, a la creación de un mercado eléctrico y a la modificación muy importante y muy relevante del andamiaje constitucional en 2013 con las reformas constitucionales y en 2014 con la expedición de las leyes reglamentarias. ¿Qué funcionaba? ¿Qué no funcionaba? ¿Por qué nuevamente estamos en una reforma energética que viene desde la Constitución? Esa ya está, ¿no? Lo que se está discutiendo ahora en Cámara de Diputados, porque se aprobó ya en Senado, pues la reforma a las leyes secundarias del sector eléctrico. Lo que ya está en la Constitución, pues es con lo que hay que trabajar, pero ¿qué es lo que nos lleva, ¿no?, a reformar nuevamente la Constitución? ¿Qué es lo que hay detrás de esta reforma y detrás de las leyes secundarias que pues, no sabemos si se aprobarán o no, como se están discutiendo en Cámara de Diputados? Básicamente, y esto es a mi leal saber y entender, ¿no? No quiero decir si lo que había, el sistema monopólico era bueno o malo, si el sistema de apertura era bueno o malo, ¿no? Sino hacia dónde vamos con esta reforma constitucional. ¿Y a dónde vamos? Por ahí en prensa, algunos articulistas y demás parecen decir que la reforma pues, no es tan sustancial, porque de una lectura del dictamen, de la iniciativa, sobre todo de la ley del sector eléctrico, pareciera que se basa en la ley de la industria eléctrica, que es la que abroga, ¿no? Hay muchas cosas parecidas, pero cuando uno entra al detalle y recuerda de dónde viene la reforma constitucional, yo, en primer lugar, no me atrevería a decir que la ley del sector eléctrico, que ahora se discute, pues es parecida a la ley de la industria eléctrica. Lo es en la forma, en la superficie, pero hay algo detrás muy diferente. ¿Y qué es eso? Lo que hay detrás de la reforma constitucional. El péndulo no regresa al otro extremo, no se queda en la parte de apertura, sino que trata de llegar a un justo medio, tal vez un poco más hacia acá, ¿no? Detrás de la reforma constitucional, básicamente es reafirmar al Estado mexicano, ¿no?, a través de la empresa pública del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, como
el actor principal en el sector eléctrico. El sector eléctrico se compone de diversas actividades, generación, comercialización, etcétera, etcétera. La reforma lo que propone, y es lo que se ha dicho, se ha repetido hasta el cansancio, en prensa, en noticias, el principal compuesto de la reforma es la prevalencia del Estado mexicano en el sector eléctrico. ¿Y qué significa eso y cómo está fraseado en la Constitución? Palabras más, palabras menos. Lo que se busca es que la Comisión Federal de Electricidad tenga prevalencia sobre los privados en las actividades del sector eléctrico, básicamente o principalmente generación, ¿no? ¿Y en qué consiste la prevalencia? Pues la famosa distribución del 54% y el 46%, ¿no? La regla que propone la Constitución y que pretende desarrollar la ley del sector eléctrico, pero quedan más dudas que certezas, ¿no? En el dictamen, a lo mejor en el reglamento que se expida empezamos a tener un poco más de claridad, pero básicamente la reforma consiste en eso. Comisión Federal de Electricidad deberá generar, inyectar, ahí empiezan los detalles, ¿no? Generar o inyectar, cuando menos el 54% de la electricidad. Cuando menos. Entonces, empiezan las preguntas, ¿no? Pero esto es un promedio, 54% de promedio en un año calendario, ¿no? Ok. Primeras preguntas. ¿El 54% es fijo, es un mínimo, puede llegar a un máximo, ¿no? Porque en teoría, si lo tomamos como un mínimo, pues el 54% a través del instrumento de planeación, que ahora tiene carácter vinculante, a través del instrumento de planeación, el Ejecutivo Federal, podría establecer una prevalencia mayor al 54% de la Comisión Federal de Electricidad. Inclusive podríamos llegar al absurdo de que en algún momento, algún año, podría ser el 100%, lo cual, en mi opinión, inclusive es contrario al texto constitucional, porque el término prevalencia, de alguna forma, implica, ¿no?, la participación de dos partes, el Estado y los privados, ¿no? Pero bueno. Y en los hechos, ¿qué va a significar esto del 54% o de al menos el 54%? Y disculpen si pongo un ejemplo cero técnico, ¿no?, muy coloquial. Y el comisionado, por favor, síganse en confianza de corregirme, estoy diciendo una tontería, yo no soy técnico, pero si estamos llegando al final del año calendario X y el porcentaje de participación de Comisión Federal de Electricidad, vamos en el 40%, y estamos el día 25 de diciembre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a cumplir con ese mandato constitucional del 54%? No lo sabemos. ¿Cómo se va a materializar esto del 54%? Bueno, a mi leal saber entender, a través de dos grandes figuras. Una, la planeación vinculante, y otra, me imagino yo, que a través de reglas de despacho, donde de alguna forma se tendrá que dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y hasta aquí alguien podría preguntarse, bueno, pienso que tiene de malo, ¿no? Si sí queremos una Comisión Federal de Electricidad más fuerte, si queremos que sea el Estado mexicano el que tenga la primera y última palabra en el sector eléctrico. La electricidad es un insumo básico para todos, al igual que lo es el agua, ¿no? No es o no debe considerarse como una mercancía, debe tener un factor y una aproximación social, igual que el tema del agua. Entonces, pues, ¿por qué tanto revuelo con esto del al menos el 54%, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal, qué es lo que está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo la gente, ¿no? Pareciera haber, y digo pareciera porque estamos hablando sobre una reforma que solo se ha materializado en la Constitución, y estamos platicando y elucubrando sobre una iniciativa de un cúmulo de leyes que está por discutirse, y sería esperable que se aprueben tal y como se están discutiendo, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad de que algo cambie, ¿no? Pero bueno, o sea, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Queremos al Estado fuerte. ¿Qué pasó cuando el péndulo estaba por acá, ¿no?, en el tema de mercado? ¿Por qué no funcionaba?
¿no? Parecía, ¿no? Y también era una idea generalizada, ¿no? Que la participación, ¿no? de los privados en el sector eléctrico trajo algunas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, se decía mucho que la generación a través de fuentes renovables, ¿no? que es hacia donde queremos transitar como parte de este concepto de transición energética, tiene su lado de eficiencia, tiene su lado, ¿no? de generación a través de renovables, ¿no? Parecía, ¿no? que el tener una matriz más grande de renovables sin otras salvaguardas podría poner en riesgo el sistema eléctrico, ¿no? Y ese era el principal argumento de cómo se empezó a minar el anterior andamiaje jurídico, donde teníamos un mercado eléctrico, ¿no? Esto era cierto, no era cierto, los técnicos lo sabrán más, probablemente tiene gran parte de verdad y probablemente lo que faltaban eran las salvaguardas. ¿Qué va a suceder ahora con esta reforma del sector eléctrico? Pues eso, vamos a tener al Estado mexicano generando o inyectando al menos el 54%, pero vamos a tener también ahora, pues lo que esperamos, tener reglas más claras para la participación de la iniciativa privada, principalmente en las actividades de generación y de comercialización. ¿Qué es lo que cambia? No sé cómo vamos de tiempo, porque aquí yo me puedo seguir. ¿Sí? 3 minutitos más. Bueno, ¿quién puede generar? ¿Quién genera hasta el día de hoy electricidad? El Estado, los particulares, ¿no? Al amparo del actual andamiaje jurídico. ¿Quién podrá generar electricidad a la luz de la reforma una vez que se materialice? El Estado, los particulares y un esquema mixto, ¿no? Hay figuras de producción mixta que vamos a ver cómo funcionan, vamos a entender cómo se contabiliza el tema del 54%, cómo se contabiliza el tema del 46%, hay mucho detalle. Solo por dejar algunas ideas para la ronda de preguntas y respuestas, y sobre todo en el entendido que Pau Beck, pues que está en el sector, nos va a detallar un poco más, pues, ¿qué es lo que veo yo en esta reforma que a lo mejor no había que meterle mucha mano porque podría funcionar bien, ¿no? Uno, yo tengo cierto cariño y cierta formación ambientalista, entonces certificados de energía limpias, ¿no? Me parecía un instrumento muy interesante de fomento, ¿no? Para crecer la matriz de energías limpias en el país. ¿Qué es lo que se hace? Pues se le quita lo más importante, ¿no? Ahora los CELS pues, se le dan a todos, no solo a las nuevas centrales, sino pues quien sea que genere energía limpia, no importando desde cuándo y cómo la genere, pues tiene certificados. Entonces pierde su carácter de incentivo y se convierte en un instrumento simple y sencillamente de contabilización para acreditar pues, que cumples con tu porcentaje mínimo de generación de energía limpia. Habría que tal vez repensar el instrumento de los certificados de energía limpia. El tema de la prevalencia, pues no entendemos o no sabemos al día de hoy, a pesar de tener una ley del sector eléctrico próxima a aprobarse, pues no tenemos muy claro qué significa, qué implicaciones tiene, cómo va a funcionar, cómo modifica las reglas del despacho, cómo se logra un balance entre aparentes contradicciones, donde la reforma busca también dar electricidad más barata posible a la población mexicana, pero a la vez tiene que cumplir con criterios de seguridad, de eficiencia, pero a la vez tenemos que mantener el balance del 56, 54 y del 46. Entonces, este tema de la prevalencia, estamos todos muy atentos a cómo se va a materializar. Cosas muy buenas es que temas de generación exenta, aquella que no requiere un permiso, antes tenías medio mega, se incrementa un poquito a 0.7, ya nos platicarán esto en los hechos, ¿no? Es relevante, ¿no? Haberle subido 2 décimas, ¿no? a las centrales que pueden generar sin un permiso. Las figuras de autoconsumo también lo veo muy positivo, ¿no? Hay una mayor claridad y bueno, los que teníamos esperanza, seguimos con esperanza del nearshoring y el sector industrial, el tener una mayor claridad en las figuras de autoconsumo
creo que brinda una mayor certeza, una mayor seguridad al sector industrial, que ahora tiene reglas más claras para poder generar su propia electricidad para consumo propio. Dificultades, vamos a tener o vamos a convivir o existir con tres andamiajes jurídicos, ¿no? El de la Ley de Servicio Eléctrico, que es la más viejita, la Ley de la Industria Eléctrica y ahora la Ley del Sector Eléctrico. Va a ser interesante ver cómo conviven, ¿no? Agentes que tienen pues, permisos, ¿no? Antes de los 90, de la reforma de Peña Nieto y los que se expidan bajo el nuevo andamiaje. Interesante la figura de almacenamiento, ¿no? Que el comisionado es un experto en muchas materias, pero esta también. La figura del almacenamiento, muy bien verla en la ley, y más interesante cuando se desarrolle la normativa, y si quieren ahí lo dejamos para... Gracias, Roberto. Ahora vamos a proceder a escuchar a Paulina Beck. Ella es experta en energía, particularmente en energía eléctrica. Ella es la Head Legal de la empresa Energía Real. Y pues bueno, es tuyo. Muchas gracias, y muchas gracias a la UNAM por invitarnos, a la facultad por recibirnos, así como a todos sus estudiantes, y reiterarles el honor que es compartir un panel con todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Paulina Beck, como ya se los platicaron, y soy la directora legal de un grupo de empresas que presentan soluciones energéticas renovables a México. ¿Qué pasa aquí? Que yo vengo con la cachucha del sector privado, ¿no? Ese famoso 46 del que nos han platicado. No digo que lo represento todo, pero hablo desde este lado para decir, sin duda, va a ser interesante ver cómo se desarrolla y cómo se definen estas reglas de un 54% para la prevalencia del Estado y un 46% para el sector privado, pero como nosotros los vemos, es un 46% de probabilidad de innovar. Hace rato lo mencionó muy bien el comisionado, las leyes anteriores no siempre contemplaban los esquemas que actualmente estamos teniendo. La tecnología está avanzando y la necesidad de transicionar a energías limpias es una realidad que tenemos todos ya muy clara, ¿no? Entonces, aprovechando todo lo que se ha platicado aquí, quiero dar un saltito para atrás y platicarles que adicional a estas modificaciones que venían sucediendo o estas intenciones de modificar la legislación del sector energético, se presentaron también unos anteproyectos para reformar, disposiciones administrativas de carácter general que tocaban mucho la generación distribuida y en su momento, también como mencionaron, que nuestro comisionado aquí presente es muy experto, llevó a cabo una iniciativa para crear también las disposiciones administrativas de carácter general para sistemas de almacenamiento eléctrico, ¿no? Las SAES. ¿Qué pasa? ¿Por qué las traigo al tema? Porque este nuevo compendio de leyes secundarias fueron 8, específicamente 4 hablan de energía y otras 3 que van a ser modificadas, traen temas que, como decía Roberto, ¿no? Tocan algunos temas, algunos artículos que ya veníamos viendo en la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica. Pues esta ley del sector eléctrico también trae algunos temas de estas disposiciones que, si bien ya no vieron la luz del día, creo que van a ser parte de nuestro sistema y es uno de los retos más grandes que vamos a ver ahorita y se los voy a platicar. La ley del sector eléctrico nueva, o la LESE, como le decimos en acrónimo de manera rápida, trae muchas maravillas, entre las que platicaba Roberto, este famoso 5446, pero también deja un poco más claro la figuración de el tema de la generación distribuida. Establece que la generación exenta no requiere de un permiso, amplía el umbral para hacer la generación distribuida, es decir, la generación en sitio de medio mega a 0.7 megas. ¿Esto qué significa? Que estamos fomentando y ayudando a que las CFE, las redes nacionales de transmisión, que ya están tan saturadas, puedan descongestionarse un poco utilizando el apoyo de la sociedad y del sector privado para tener mecanismos de generación de energía en sitio que no inyecten a la red y descongestionen un poco, liberen la saturación del sistema de la red de transmisión. Eso se amplía y eso abre las oportunidades. La LESE toca el tema de también proveer esquemas de financiamiento para que este método de generación limpia sea asequible para todos.
Eso es como uno de los temas importantes y destacados, y otro de ellos es la obligación ya de utilizar sistemas de almacenamiento, sobre todo para centros de cargas centrales eléctricas, que no haya esta intermitencia, ¿no? Es como un respaldo, pero esta es una maravilla que funciona para muchas otras cosas, también apoyando a descongestionar el sistema eléctrico que está sobrecargadísimo ahorita. Yo les digo que este 46% es una gran oportunidad para que se reconozca, sí, la importancia del Estado, la importancia de la CFE, pero además que en estos planes tan ambiciosos que se tiene para el gobierno de justicia energética, de llegar a un 2030 con un 45% de utilización de energías renovables, un poquito más posible, ¿no? Al final del día, el gobierno necesitaría inversiones de 13.500 millones de dólares para infraestructura eléctrica en el país, 24.000 millones de dólares para garantizar capacidad en el sistema y descongestionar un poco el sistema eléctrico nacional, es decir, por medio de abrir capacidad, y justo estos montos son altísimos. No hay dinero que alcance, ¿no? No es posible llegar solos a la meta, y es ahí donde el sector privado, la industria privada, tiene un gran papel que jugar y aprovechar todos los mecanismos e instrumentos que nos está, no solamente, tal vez ya venían en otras leyes, pero se están buscando hacer más transparentes, más claras, con procesos más claros y con trámites mucho más sencillos. Y puede estar incluso en manos de todos y al alcance de todos. ¿Por qué te lo digo? No solamente porque sea parte del sector privado y yo tenga soluciones energéticas que ofrecer a todo el mundo, pero porque también se plantea este esquema de inversión mixta en el que los particulares, en conjunto con el Estado, pueden implementar estos nuevos desarrollos, estos nuevos planes de generación de energía. No solamente vienen privados y no solamente viene Estado, sino que se busca trabajar de manera coordinada y eficiente para hacer posibles estos proyectos y el financiamiento de toda la infraestructura eléctrica que urge nuestro país. Y aquí los grandes retos que yo les mencionaba, obviamente es tener a la inversión privada, al sector social, buscando también tener estas alternativas de energía eléctrica y aplicando lo que estas nuevas leyes nos están brindando de manera eficiente. ¿Y cuál va a ser el reto? Que toda la regulación que emana de estas leyes secundarias esté al día, se emita. Vamos a estar todos esperando que salgan las nuevas disposiciones, porque al estar extinguida o finalizar su extinción la CRE, temas como las disposiciones administrativas de carácter general que regulaban las centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 megawatts tendrán que replantearse, remitirse y readaptarse. Los contratos que se tienen que firmar con la CFE, porque si bien la generación distribuida o la generación exenta no requiere un permiso, sí requiere, como bien mencionaban, tener un orden, tener una planeación. ¿Y cómo se hace eso? Un trámite con la CFE, un contrato de interconexión y un contrato de contraprestación. Se van a tener que emitir nuevos modelos, porque los anteriores se emitieron mediante una resolución de la CRE en 2017. Van a tener que haber todas estas regulaciones que hablen de las baterías de almacenamiento, de reglas del mercado, incluso bases nuevamente, para ver cómo van a funcionar los nuevos trámites, los nuevos procedimientos y los nuevos esquemas de permisos. Eso realmente va a ser uno de los retos más grandes y de lo que el sector está más a la expectativa. Ahí vamos a poner realmente las cartas sobre la mesa de cómo vamos a hacer que todas estas buenas intenciones y que todas estas bases para transicionar a las energías limpias y llegar a las metas y expectativas que tiene este nuevo gobierno de tener un 45% de energía limpia funcionando en nuestro país, sean posibles. Entonces, bueno, eso es como en detalle la generación distribuida, un poco de detalle de los proyectos o del mecanismo de generación de inversión mixta, que es en conjunto particulares de Estado, además de los proyectos de largo plazo, ¿no? Cada uno tiene características distintas. Un poquito para su información, los proyectos de inversión a largo plazo entre particulares y Estado traen bien definidas estas, o sea, ahí podemos ver un poco más que toda la energía tiene que ir para la CFE y no tiene que haber inversión, mientras que en uno de inversión mixta, ahí es donde vemos claramente cómo funciona este 54%, ¿no? Ahí podemos verlo con más detalle. Este 54% tiene que irse específicamente para la CFE. Tal vez falta regulación y falta definir detalles, pero vemos cuál es la intención y cómo vamos a llegar a estos umbrales
que sin duda tenemos que esperar más detalle, pero es un poco la intención que vemos de la ley del sector eléctrico. Bueno, ¿saben qué son las baterías de almacenamiento? Bueno, pues las baterías de almacenamiento, como les platicaba, son unos sistemas inteligentes que almacenan energía y funcionan para varias cosas, ¿no? Para corregir temas de intermitencia en centrales eléctricas, para hacer como un cambio de carga y mejorar y rasurar picos de energía, ¿no? Para el consumo que se tiene directamente con la CFE. Estos son justamente algunos de las cosas que están por verse con mayor detalle en la regulación que emane de estas leyes secundarias y que sin duda, si se siguen prestando los foros para eso, podríamos venir a platicarles o pueden buscarnos para saber qué más va a pasar con esto. Pero sin duda podemos ver que aunque falta mucho que hacerse, porque al final del día estos son nuevos organismos, nuevas leyes, nuevas bases, vamos a necesitar ver todo lo que va a regular el detalle de este día a día, ¿no? Vemos a grandes rasgos, pero creo que hay temas que vienen en conferencias subsecuentes para ustedes, que la ley del sector eléctrico también toca temas de uso y ocupación superficial, que cambian bastante a lo que conocíamos, temas de manifestaciones de impacto social, que sin duda están mucho más detalladas y mucho más esclarecidas, y también se establece que la distribución y la transmisión se vuelven áreas estratégicas del Estado. Si bien no lo hacían los particulares antes, la ley de la industria eléctrica de alguna manera mantenía una posibilidad de que lo pudieran hacer privados y ahora se establece estrictamente una facultad de la empresa productiva del Estado. Pues esto es un poco a grandes rasgos lo que les quería comentar, es básicamente en lo que yo estoy más involucrada, pero dejarles claro que si vamos, o sea, las energías limpias van transicionando a que sea una fuente de energía preponderante en nuestro país y en las metas que tenemos de 2025 a 2030 no solamente está todo este tema de financiamiento para la infraestructura, para la capacidad del sistema, pero también se estima que para el crecimiento de la generación distribuida en México lleguemos a 11 gigawatts, bueno, 11, para el 2030, en generación distribuida, en pura energía limpia. Entonces, supongo que si tienen preguntas de lo técnico y lo detallado del tema de qué es la generación distribuida, las baterías de almacenamiento, lo podemos tocar, así como la figura del autoconsumo que Roberto lo mencionó brevemente, pero también para que lo tengan en su radar y lo estemos revisando, porque creo que va a ser del interés de todos, es fomentar el autoconsumo y también de alguna manera la descongestión de las redes para satisfacer necesidades propias, y esto se puede hacer de dos medios, autoconsumo aislado y autoconsumo interconectado. Es decir, uno es sin inyección a la red, que sería el aislado, y el interconectado es con conexión a la red y que haya excedentes. Uno no requiere permisos y va de 0.7, que es la generación exenta, hasta 20 megawatts, y la otra puede ser de 0.7 e ilimitado y se prevé que haya unos trámites simplificados, pero de nuevo, la gran interrogante aquí es ¿cuándo podemos esperar estas regulaciones que nos digan cuáles van a ser esos trámites, cómo van a ser esos trámites, cuánto tiempo nos van a tomar esos trámites y saber cuándo claramente vamos a poder ejecutar todas estas nuevas ideas y proyectos que traen estas leyes secundarias? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla y hemos recibido algunas preguntas muy relevantes dirigidas a cada uno de los ponentes y vamos a comenzar con el comisionado Walter. Hay en este nuevo paradigma, en este nuevo rediseño institucional que antes era la Comisión Reguladora de Energía y ahora va a ser la Comisión Nacional de Energía. Ahora queremos saber, recibimos muchísimas solicitudes, muchísimas preguntas sobre ¿cómo está transicionando esto? Usted desde la Comisión Reguladora de Energía, ¿cuál es su perspectiva?
cómo va a ir transicionando, cuándo más o menos podremos tener como certeza, por ejemplo, de alguna expectativa en cuántos meses ya va a estar en pleno en funciones. Y la segunda es, mucho se dice de la participación mixta. Para los que no sepan, ahora el nuevo paradigma, tanto para energía eléctrica como para energía, bueno, para oil and gas, para petróleo, ahora se permite esta participación mixta de los particulares con el sector público, en este caso ya sea CFE o Pemex, para temas, se imaginarán, para temas de extracción de petróleo, hay muchas figuras, pero la idea es que sean en conjunto, que funcionen y que vayan de la mano, pero todavía hay mucha incertidumbre de cómo va a funcionar, cómo se está viendo desde el sector público, desde la comisión, desde el gobierno, cómo está funcionando esto, ¿no? Entonces son esas dos preguntas, comisionado, si nos pudiera platicar un poco más. Claro que sí, muchas gracias. Ya no me voy a parar, pero desde aquí les puedo hablar bastante bien. Bueno, miren, a ver, primero quisiera contestar a una pregunta que está ahí en las redes sociales. Que David Ramírez dice que miento. Dice, miente, el comisionado miente, no funcionan así los sistemas de generación. Ay, miren, compañeros, ¿y por qué este hartazgo? Las cosas no son lo que nos aparentan ser, es lo que son. Ya lo dijo la compañera, los sistemas fotovoltaicos, los sistemas eólicos tienen intermitencia. Síganme ahí en el LinkedIn, también conocido como LinkedIn. Les voy a subir dos gráficas de cómo funciona una generación fotovoltaica sin un sistema de almacenamiento asociado y otra con un sistema de almacenamiento asociado, para que veamos cómo se comporta en el tiempo la fluctuación. Pero ya superemos ese debate. Sí pasa, sí pasa. Hay quien dijo que no pasaba porque decían es que tenemos que justificar que las cosas sigan funcionando de la misma forma como venían funcionando, pero no puede ser así. Ojo, el sistema eléctrico es un sistema eléctrico de potencia y está diseñado para suministrarnos energía eléctrica. Nosotros lo hicimos, es una fabricación de la humanidad. Entonces, el comportamiento de las diferentes tecnologías que se asocian al sistema eléctrico de potencia está estudiado, lo demás es política, para promover una tendencia o la otra. La electrónica de potencia nos puso retos importantes, significativos, que es esto que acabo de mencionar, y los estamos solucionando con, por ejemplo, sistemas de almacenamiento. Les voy a poner una gráfica de la toba. La toba tiene 62% de almacenamiento asociado a una central eléctrica, para que vean cómo funciona. Desplaza 4 horas de generación, no es un 15 minutal ni un 5 minutal, para que ya superemos eso, que yo no miento, no vine aquí a mentir a mi casa de estudios. Y la otra es este tema relacionado con la Comisión Nacional de Energía. No, pues lo estamos viviendo a todo dar. Realmente hay mucha incertidumbre, ¿no? Entre el personal, qué va a pasar, pero todo está dentro de la iniciativa. La iniciativa dice, los puestos laborales que tengan un homólogo con lo que se vaya a crear pasarán a la Comisión Nacional de Energía, pasan las atribuciones y ya se vislumbra incluso en la iniciativa de la Comisión Nacional de Energía cómo es ese proceso legado. Entonces hay una unidad de electricidad, hay una unidad de hidrocarburos y una dirección general, como mencionaba nuestra compañera también ponente y profesora. Entonces, básicamente hay una estructura cuasi similar que comparte una similitud con la actual Comisión Reguladora de Energía, donde ya no hay órgano de gobierno. Ahora hay un comité de expertos más los jefes de la unidad de electricidad y la titularidad de la Secretaría de Energía más los subsecretarios. Esto nos lleva a una pregunta, que qué bueno que la puso la doctora en la mesa. Me gustaría poderla responder, si me lo permiten, por supuesto. Miren, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos nunca fueron organismos constitucionalmente autónomos. Ese no es el diseño de la reforma del año 2013. Fueron organismos descentralizados del Ejecutivo Federal. Así lo decía el artículo 28 de la Constitución. Así lo decía, yo no lo miento, véanlo ahí en las reformas, métanse a la Cámara de Diputados en el apartado de leyes.
El Ejecutivo Federal establece su política energética a través de la Secretaría de Energía. Luego entonces, un organismo descentralizado del Ejecutivo Federal, vía el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cruza estas atribuciones y por lo tanto estos organismos siempre siguieron la política del Ejecutivo Federal. Nunca fueron autónomos. Si querían que fueran autónomos, así los hubieran diseñado en el año 2013. Tenía una autonomía técnica, pero no era la COFESE. La COFESE sí tiene una autonomía constitucional. Tenía una autonomía constitucional. O el INAI, el INEGI, ¿no? Pero la CREI y la CNH no. Por lo tanto, si el Ejecutivo Federal establece su política a través de la Secretaría de Energía y estos eran organismos descentralizados del Ejecutivo Federal, tenían que seguir la política energética del Ejecutivo Federal. Y eso es lo que hacía la Comisión Reguladora de Energía antes de la llegada del presidente Andrés Manuel, así como la Comisión Reguladora y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en un ejercicio lógico. Entonces, por eso la CREA hacía mucha regulación de apertura, ¿no? Y por otro lado, en el balance, porque es una pregunta que nos hizo nuestro compañero Roberto, ¿funcionó o no funcionó? Y también lo dijo la doctora, ¿funcionó o no funcionó? A ver, el balance. Hoy el 40% de la gasolina que se vende en México tiene algún tipo de adulteración. El 91% de los mercados de petrolíferos, gas natural y gas licuado de petróleo, petrolíferos considerando las gasolinas, tienen algún tipo de incumplimiento regulatorio. La Comisión Reguladora de Energía, en el caso de la CRE, voy a hablar de la CRE porque la CNH, no me puedo meter en las cosas que no sé, ¿verdad? El que habla de todo no habla de nada. La Comisión Reguladora de Energía creó los mecanismos de vigilancia, pero no los instaló. Eso desde el año 2013. ¿Qué significa instalarlo? El mecanismo de cómo vas verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las regulaciones, en los títulos de permiso. Me voy a curar en salud, pero cuando yo llegué a la comisión, en el año 2023, traté de instalar esos procesos de vigilancia. Pero fíjense, 10 años después, y que tenemos un desbalance terrible en un montón de actividades reguladas. Ahí están las cifras, no es lo que aparenta, es lo que es. Y dentro de lo que es, también es responsabilidad de estos órganos reguladores, el desbarajuste que tenemos hoy. Puedo estar seguro que es una suerte poder llegar a cargar gasolina y creer que me están vendiendo gasolina. El otro día una marca de origen estadounidense, nos llegó a la comisión y dijo, en mis expendios no se vende gasolina aditivada con alcohol. Y dije, ay, ¿qué cree? Que mire, que aquí tengo un informe de la SEDEMA, de la Ciudad de México, que dice que su expendio sí está aditivado con alcohol. Le meten, en el mejor de los casos, etanol. Por supuesto, en el peor de los casos, metanol. Y eso son problemas que se plantearon dentro de esta reforma en el año 2013, lo podemos ver en el diario de debates, y que no se implementaron, no se llevaron a cabo. Las expectativas que se tenían no las cumplieron los reguladores. Hay mucha gente que me dice, tú estás muy animoso con la creación de la CNE, pero ustedes se van a quedar sin chamba. Y yo les digo, pues sí, yo hasta ni siquiera no soy jubilado, porque todos los comisionados son jubilados, y tengo el gusto pequeño burgués de comer, entonces voy a tener que buscar otro trabajo. Pues sí, pero lo importante es el proyecto, poder asegurar la rectoría del Estado sobre las actividades energéticas, porque la actividad energética no es cualquier cosa, ya lo dijo la presentación nuestra señora secretaria de aquí de la Facultad de Derecho. La actividad energética es rectora de toda la economía y todos dependemos de la energía. Todo lo que se hace el día de hoy aquí se puede hacer gracias a la energía. Por lo tanto, quien quiera participar en el sistema energético lo tiene que hacer demostrando capacidad técnica, financiera, conocimientos administrativos, en general económico, para poder ofrecer una actividad. Y eso lo tiene que garantizar el regulador. Entonces,
yo diría, superemos un poco el debate y pensemos en las atribuciones y cómo se van a llevar a cabo. Y eso sí, coincido mucho en lo que dicen los ponentes aquí. Tratemos de asegurar que esas expectativas se cumplan, pero no 10 años después. Tenemos ahora una sociedad mucho más participativa y consciente de los problemas técnicos, económicos, políticos que se viven en el país. Entonces, hagámonos partícipe de eso, desde la academia, dentro de la industria, dentro de los sectores sociales, como dice nuestra compañera, que hay un sector social cada vez más activo, para que no estemos buscando resultados 10 años después, como llegué yo a la Comisión Reguladora de Energía. Y, por supuesto, lo solucionó la compañera Paulina Beck, perdón, discúlpeme usted. El esquema de participación mixta es el que está definiendo el famoso 5446, ¿no? Es ahí donde se está dirimiendo este tema. Es decir, participa el Estado, participa el sector público, podría participar el sector social, y desde ahí en un nuevo entendimiento. Ya no de que si tú participas más me eliminas a mí, o si tú te llevas toda la tajada del pastel. En un nuevo entendimiento participamos todos y creamos las condiciones para actualizar el sistema energético en hidrocarburos, en electricidad y los elementos transitorios, porque no todo se puede ver desde la electricidad y no todo se puede ver desde los hidrocarburos. Hay elementos de la transición energética que requieren regulación propia. Entonces, en ese marco es que esa participación mixta nos va a ayudar mucho. Yo no quisiera spoilearlos, ¿no? Pero la Comisión Federal de Electricidad no tiene dinero. ¿Con quién se va a aliar la Comisión Federal de Electricidad para llevar adelante los proyectos establecidos en los programas vinculantes? ¿Y a poco no es una oportunidad importante para el sector privado? Por supuesto que la es. Ahora, no es la vieja fórmula, ¿no? De que lo va a hacer todo la Comisión Federal o lo va a sacar del dinero del Estado. Primera, porque no puede, ¿no? El sector privado, desde que vino la reforma del año 38 del general Lázaro Cárdenas y la reforma de López Mateos, el sector privado siempre estuvo presente en el sistema energético. Incluso después de la extinción de la Light and Power Electricity, que dio paso a la compañía de Luz y Fuerza, siempre estuvo ahí. Ahora incluso legalmente está. Y eso a lo mejor no podría satisfacer todos los reclamos, por ejemplo, de un gobierno de izquierda, y con esto ya acabo, pero hay un equilibrio que se manifiesta y que se pone en la mesa. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y creo que valdría mucho la pena, pero que en el ejercicio de la puesta en marcha no seamos cautivos, sino que seamos activos, que no seamos espectadores, sino que logremos que los objetivos que se están tratando de poner en la mesa se cumplan para intentar que ese sistema sea para todos, que eso es lo importante. Eso es lo que dice el artículo 25 de la Constitución, por cierto, al final. La regulación o lo que se establezca para la Rectoría del Desarrollo tiene que mirar el interés general. Y eso no lo hizo ni esta administración ni la anterior, eso ya estaba. Que no se haya respetado, bueno, es otra cosa. Pero ya son otros tiempos. Por eso digo, hay que superar ciertas discusiones y pongámonos a pensar en las posibilidades que nos da esto. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Profesora Ernestina, recibimos también varias preguntas encaminadas a la desregulación asimétrica de Pemex. Y también recientemente hubo un acuerdo, hay un interés por el gobierno federal de topar de manera voluntaria los precios de la gasolina, magna particularmente, de menor a 91 octanos. Entonces, ¿qué opina? ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Cuál es su conclusión de Pemex como ahora desregulado y que ya con esta predominancia que tiene en el mercado mexicano? Pues creo que la opinión pues va enfocada a lo que comenté previamente, ¿no? Se está cambiando todo el esquema y justamente el actuar de la Nacional Petrolera en estas actividades
pues van a estar ahora soportadas por la decisión del sector central a través de la Secretaría de Energía, ¿no? Y precisamente es de ahí de donde deriva esta suscripción del acuerdo del tope de a 24 pesos de la gasolina, lo cual va a ser de manera voluntaria por cada uno de los gasolineros, con la finalidad de tratar de estabilizar el precio durante los próximos 6 meses. Y esto, bueno, pues está poniendo en un nuevo análisis económico a todos los expendedores del expendio al público, precisamente porque ellos tienen sus proyectos evaluados y a la hora al obligarlos o sugerirles que hagan este tope de 24 pesos tendrán que modificar todo su costeo para poder estabilizar el precio durante esos 6 meses, ¿no? Y con relación a la otra pregunta era de la regulación asimétrica, como les comenté, bueno, al final también vienen en un artículo transitorio de la ley del sector hidrocarburos, o sea, eso no puede haber una regulación asimétrica cuando ya hay algún tema donde hay un soporte legal hacia el actuar de un actor preponderante en el mercado como lo es Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa regulación asimétrica no tiene ningún sentido porque ahora ya legalmente esa predominancia está establecida en el propio marco normativo. Esa venta de primera mano ya no tiene que ser regulada porque precisamente estamos actuando a partir del sector central y de todas las políticas públicas para darle ese soporte a la empresa pública del Estado, ¿no? Entonces, partiendo de eso, no sé si pueda comentar el tema de las asignaciones, justamente partiendo del ejercicio de esta política pública, porque no podemos perder de vista que la Secretaría de Estado tiene como principal objetivo implementar la política pública que viene a partir del Plan Nacional de Desarrollo y que se baja a través de los planes sectoriales, ¿no? Esta parte de la planeación estatal es la que debe cumplir el sector central. Y partiendo de eso es que se estableció la necesidad en algún momento de dividir las decisiones técnicas de los proyectos con las decisiones de la política pública, no decisiones políticas, sino decisiones de implementación de política pública que están acotadas a un sexenio, mientras que las cuestiones técnicas de los proyectos petroleros hablamos a un largo plazo. Y por eso es que es necesario tomar decisiones técnicas en los proyectos petroleros que nos permitan su exploración y extracción a largo plazo sin que tengamos que cubrir con nuestras metas establecidas en estos programas sectoriales que derivan de la política pública. Partiendo de ese escenario y con la modificación que ahora se da con el control del sector hidrocarburos por parte de la Secretaría de Energía, con este desconcentrado que si bien dice va a haber cierta regulación, no es esta regulación técnica, es una gestoría en realidad. Y esta regulación técnica, evidentemente de la política pública, se suma ahora también a las decisiones técnicas de los proyectos. Es decir, ya van a ir de la mano, no pudiera ser de otra forma, porque precisamente la Secretaría de Energía es la que va a tomar esas decisiones. Independientemente de que exista esta Comisión Nacional de Energía, insisto, pareciera, porque todavía no tenemos reglamentos, ¿no? También habrá que ver cómo salen, pero pareciera que su actuar va a ser respecto a la gestoría y la tramitación de todos estos temas, pero la toma de decisiones se queda en la Secretaría de Energía en la gran mayoría y la parte que sí se le queda a la Comisión Nacional de Energía se queda a través de este órgano o este conjunto de técnicos que, se me fue ahorita, este órgano que está integrado por el secretario de Energía o secretaria de Energía, en este caso, por la el titular de la unidad de exploración, el titular de contratos petroleros, que son la parte integrante de Secretaría de Energía de la unidad de hidrocarburos. Y por parte de la Comisión Nacional de Energía están incluidos también estos dos unidades, la de electricidad y la de hidrocarburos, pero que están por debajo de un director general. Hago énfasis en la cuestión administrativa porque si seguimos creando instituciones
que no cumplen con la teoría administrativa, va a ser dificilísimo que tengan fortaleza, que ese es uno de los principales problemas por el cual las instituciones no pueden cumplir sus objetivos. Y señalar muy claro, ¿no? O sea, es un desconcentrado. Entonces, no le podemos llamar desconcentrado a algo que le ponemos apellidos y otras modificaciones que corresponden a otra organización administrativa, porque entonces el ejercicio de la función pública se ve limitada y se ve incluso con ciertas variaciones que no debería haber, porque el sector central se encarga de la implementación de la política pública. Ahora, cambiando rápidamente de tema, brevemente, 2008, monopolio legal, hay una ventana que se abre a través de los contratos incentivados, donde es la primera vez que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se van a pagar con no el petróleo, pero sí el beneficio del petróleo. Vamos a tener una base y mientras más producimos, más podemos cambiar ese esquema y ganar un poco más como prestadores de servicios petroleros. 2013 cambia por completo el régimen, viene un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos que tiene que ser licitado por ese regulador, ¿no? La Comisión Nacional de Hidrocarburos, en coordinación con todo este engranaje institucional que participaba CENER, Hacienda, Economía, en algún punto COFESE, en otros Petróleos Mexicanos y en Enombre. Esa como regla general y como excepción la asignación a la empresa productiva del Estado. ¿Por qué menciono esto? El efecto de la asignación, si la otorga la Secretaría de Energía, precisamente es el cumplimiento de esos objetivos de la política energética. No vamos a dejar toda la actividad porque esto es lo que me interesa que desarrolle mi nacional petrolera. ¿Para qué? Para que yo pueda sumar y cumplir con mis programas sectoriales y con ello el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es la naturaleza misma del ejercicio de la función pública y de ese cumplimiento de la política pública. Y el contrato no, el contrato es el desarrollo a largo plazo de estos proyectos para los cuales ahorita yo dentro de mi política pública no tengo la posibilidad de darles ni la viabilidad económica, pero sí tengo el interés técnico de obtener los resultados, ¿no? Entonces, viene esta reforma y cambiamos el esquema. Ahora vienen las asignaciones que pueden ser de derecho propio o, como lo mencionabas, de economía mixta, de derecho mixto, en donde aquella asignación del 2013-2024, que es únicamente la actividad realizada por la empresa petrolera nacional y que puede realizar cierta contratación con su propio marco jurídico, se mantiene como la de derecho propio. Y esta nueva, que es de derecho mixto, va a ser una, digamos, asociación, en donde el derecho de la exploración y extracción, el título que le da la posibilidad de realizar esa actividad, es la misma asignación otorgada por CENER y se la otorga a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, va a invitar a alguien o tiene la posibilidad de invitar a alguien a que realice el proyecto petrolero. El Estado no va a invertir el invitado. Y el Estado va a tener por lo menos el 40% de participación de ese contrato. Son cosas que hay que revisar, hay que ver cuál va a ser el efecto, de qué manera se le va a dar a través de los reglamentos la viabilidad económica, esto, a incentivar esa inversión. El petróleo, mis alumnos, hay muchos aquí, no me van a dejar mentir, el petróleo es como el perquito, todo nos sirve. Y no se deja, ¿no? O sea, el petróleo sale porque sale. Y el proyecto, si no, no hubiera ni siquiera proyectos petroleros en países complicadísimos, ya sea social o legalmente, ¿no? No habría proyectos petroleros en Medio Oriente, no habría proyectos petroleros en Cuba, no habría proyectos petroleros en Venezuela. Entonces, el tema del petróleo es tener este régimen que pueda funcionar. Sin embargo, pues si venimos de un régimen donde yo particular contrato con el Estado y tengo un porcentaje de participación de acuerdo a las contraprestaciones y mi liga es con ellos, al final en el tema de
En el tema de ya tener que contratar con la intermediación de Petróleos Mexicanos, va a ser un poco complicado el tema de la inversión y del respeto a estas reglas, ¿no? Y también se tiene todavía el tema de los contratos para la exploración y extracción, únicamente como excepción. Evidentemente va a ser en aquellos proyectos que Pemex no tenga posibilidad de participar, me imagino o yo intuyo que serán los de aguas profundas, ¿no? Muchas gracias. De nada. Veo bastante interés y varias manos alzadas para preguntas. Me hubiera gustado primero que hablara Roberto y después en el mismo orden Pau, pero creo que de una vez para ir solventando, si tienen alguna pregunta, sería bienvenido en este momento para aprovechar que hay tanto que platicar, pero es bien valioso ahorita y que contamos con la presencia del comisionado. Entonces, sí, por favor, a ver. Muy buenas tardes, me parece muy claro, pero sería conveniente insistir en lo siguiente. En materia energética, no solamente es el artículo 25. El artículo 25 constituye con el 26 la idea del Estado productivo. Así es que es el 25, el 27 y el 28, que estamos hablando del derecho energético y se puede llegar hasta la parte de la exploración nuclear, de la fuerza que se tiene en el campo, de la fuerza de la materia, porque usted hizo la pregunta de energético y energético es todo lo que se transforma en energía y que la ley lo omite, como omite muchas cosas, todas las legislaciones que están sacando y que no puedo expresar por el término que es breve, pero eso sí quiero señalarlo para que vean que hay un marco legal más grande del señalado en este momento, y no quiero mencionar otros artículos. Y por lo que respecta al maestro Roberto Torres, que dijo que algunas personas todavía no habían nacido, yo creo que en el caso mío, que soy de 1943, que tengo 81 años y que di 50 años de clase aquí en la Facultad de Derecho, creo que sí ya había nacido y tengo la oportunidad de verlo y de haber hecho el libro de contratos mercantiles y haber creado la clase de contratos mercantiles que hoy en día se dan como materia obligatoria. El libro que escribí sirvió como base para ello. Pero regresando al tema, el tema aquí solamente se habla de electricidad y de hidrocarburos, y dentro de los hidrocarburos, el petróleo. Pero el petróleo, habrá que decir honestamente, se está desapareciendo de nuestro país porque no existen los artefactos en la mar que estén trabajando, porque Petróleos Mexicanos debe una gran cantidad de dinero y han paralizado las plataformas porque no hay ni para comer. Entonces, deben de verse en este derecho energético no nada más sustancialmente dos materias, es extenso hasta la parte nuclear que se debe de tomar en cuenta. Y esto lo quiero mencionar para que se amplíe el foro en lo que sí es el derecho energético. Y por último, decirle a nuestro querido maestro Cristian, que dijo que gracias a la escuela que nos da la oportunidad de esto, pues lo de la escuela ya lo dejamos hace mucho tiempo en San Ildefonso, que era de jurisprudencia, y hoy es Facultad de Derecho, cuando hicieron doctores a diferentes maestros de la Facultad de Derecho, dentro de ellos al doctor Raúl Cervantes Ahumada, al doctor Andrés Serra Rojas, y entonces se creó la Facultad de Derecho que no existía en este momento. Y con esto doy la idea de que el derecho energético es más amplio de lo que se ha hablado en este momento. Muchas gracias.
Buenas tardes, Marco Antonio Sainz. Bueno, yo solamente para un comentario muy rápido y dos preguntas que tengo para quien guste contestar. Primero, para el comisionado que ha señalado que después de 2013 que se convirtieron en lo que se convirtieron los órganos reguladores coordinados en materia energética, estos no son descentralizados, comisionado, estos son órganos reguladores en materia energética. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 2, son parte de la Administración Pública Federal centralizada y no paraestatal, como nos ha señalado el día de hoy. Entonces, eso hace un cambio verdaderamente muy grande en lo que usted ha dicho y es de llamar la atención que en esa posición sigamos hablando de este tipo de errores que son tan básicos. También, respecto a lo que estamos viendo, yo lo que quiero saber es para ustedes qué es la justicia energética de acuerdo con las nuevas leyes y de acuerdo con las nuevas leyes que se están planteando, ¿cuál sería el punto si ya no van a ser generadoras de valor y rentabilidad para el Estado? ¿Cuál va a ser el objetivo de las empresas públicas del Estado? Muchas gracias. ¿Quieren que conteste yo primero? Sí, la figura que tiene, respondiendo a la confusión que reina sobre si es un organismo constitucionalmente autónomo, es que la figura que tiene con personalidad propia y patrimonio jurídico propio, personalidad jurídica propia y patrimonio propio, es un organismo descentralizado del Ejecutivo Federal, como está actualmente en la Constitución. Eso se desaparece por un órgano desconcentrado. El órgano desconcentrado no tiene estos atributos y por lo tanto obedece, y eso ya lo detalló un poco más la doctora, a un establecimiento de una estructura administrativa completamente distinta, ¿no? Lo podemos seguir discutiendo. Como bien sabe usted, y lo dije hace un rato, no es lo que a mí me aparenta, como yo lo entiendo, dentro de la formulación de la estructura que tiene actualmente en las leyes, y en ese sentido, bueno, la segunda pregunta no sé si la quiere contestar usted. Yo la verdad el tema yo no soy abogado, me voy a permitir una indiscreción que no debería de permitirme hacer. Por ejemplo, cuando apareció el tema de pobreza energética, yo discutí mucho ese concepto, porque para mí la pobreza energética es pobreza. Que alguien no pueda acceder a un suministro básico, a un suministro energético asequible, a la electricidad, pues es porque hay condiciones de pobreza. Y luego le hemos estado articulando algunos adjetivos a cosas que ya están definidas. Quizá alguien más versado en el derecho pudiera decirnos más qué es la justicia energética. Yo, en lo particular, me declaro neófito de las leyes, pero sí me parece importante que muchas de esas cosas están definidas ya, o el objetivo que queremos alcanzar. Les robo un poco el micrófono para platicarles un poco más de justicia energética. Realmente no me quisiera meter a detalle, aunque creo que, por supuesto, tengo ganas de responderte, porque creo que la tercera conferencia se va a versar sobre la justicia energética, pero es un concepto que se plasma no tanto de derecho como tal, sino más de un aspecto de sociología, y se plasma de la mano de la pobreza energética, ¿no? La pobreza energética la entendemos como sí, la pobreza, pero hay iniciativas para buscar que dentro de la pobreza energética también se plasme todas las desigualdades que hay sociales, de género, e incluso se busca que se incluya de los que han sido impactados por los cambios climáticos, ¿no? En México ya tenemos comunidades que han sido desplazadas por los impactos del cambio climático y se les está buscando reubicar. Entonces, la justicia energética habla justo de estas acciones y estrategias para que para reducir esta pobreza energética y para reducir las desigualdades sociales y de género y compartir esta prosperidad, llevando y haciendo posible que todos tengan acceso a energía e infraestructura para tener energía asequible, confiable y segura. Entonces, la verdad es que también por temas de tiempo, la LESE trae todos estos nuevos conceptos y principios rectores, que es
la justicia energética, accesibilidad, sostenibilidad y la prevalencia del Estado y muchos otros que buscan hacer compartida a todo el país y las personas que normalmente no tienen acceso a energía, y es algo fundamental que lo puedan tener, y que justamente estos montos que les comentaba de inversión de infraestructura, estos 13.500 millones de dólares que necesita la CFE para infraestructura, estos 24.000 millones de dólares que necesita la CFE para capacidad, hacer posible que haya líneas de transmisión y distribución que lleguen a todos esos lugares para que la gente que no tiene derecho o acceso hoy o el poder económico para consumirla, también la tenga, ¿no? Hay un tema en la LESE que también procura establecer que el costo de la energía se va a mantener por debajo de la inflación, y bueno, es una de tantas medidas y tantos principios que contiene, y que les comentaba, vamos a tener que ver cómo se desarrolla y cómo se dan los pasos a seguir en disposiciones administrativas de carácter general y demás reglamentos para que sí sea posible. Gracias, Paulina. Una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Hemos platicado muchísimo. A ver, por favor. Buenas tardes, soy Alejandro Espinosa. Gracias a todos los panelistas por tus ideas, muy interesante. Yo tengo una consulta, y creo que lo mencionan que a veces hay más preguntas, todavía no tenemos total claridad, pero ¿ustedes tendrán certidumbre de cuánto durará todo este proceso de que quede listo este marco legal para que todas las partes interesadas puedan evaluar si en realidad hay interés en participar en diferentes esquemas, ¿no? No sé cuál sea su ángulo, pero muchos inversionistas actualmente pues están más bien parados viendo cuándo está listo todo esto. A mí me parecía ser que esto va a llevar 6 meses, 1 año más para poder tener claridad en lo que se expiden todas las normas, reglamentos. No sé si su perspectiva o tengan más información ustedes que puedan compartir. En el otro esquema, digo, igual el de productor mixto, no sé si tengan más referencia, pero el de productor mixto no sé hasta dónde hayan consultado que sea también interés de la inversión privada, ¿no? En trabajar en un joint venture o con ese tipo de esquema de participación. Y en el tercero un poco de autoconsumo, es un poco interesante, pero no sé hasta dónde decidieron dejar afuera, porque es un conjunto, ¿no?, de partes interesadas, y entre ellos están los generadores y también la industria, ¿no? Si hablamos de un parque industrial, por ejemplo, pues no tan fácil una industria va a invertir en hacer una planta, porque actualmente pareciera estar planteado que la inversión tiene que ser de la misma razón social, es el consumidor, la carga tiene que ser el mismo que va a construir la planta de generación. Entonces, no sé si decidieron dejar a los generadores fuera de ese esquema de 20 megas de autoconsumo. Nada más es eso. Gracias. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero las preguntas que falten, se va a transmitir el video. Me parece que en Facebook o en la plataforma se va a subir a la página de la facultad, y ahí sí nos hacen llegar las preguntas. Con mucho gusto se las haré llegar a los ponentes para que no se quede nada sin aclarar, ¿no? Les agradezco mucho su participación e interés, y vamos a proceder ahora a dar los reconocimientos de la participación de los ponentes. Profesora Ernestina. Comisionado, muchísimas gracias. Paulina, gracias. Con esto damos por terminado esta sesión, y volveremos el próximo jueves, misma hora, para seguir con otro panel y estar abundando en estos temas del sector eléctrico y de hidrocarburos. Muchas gracias. Perdón, un momento, perdónenme.